Saludos y buenas, bienvenido a Orlando Méndez es un show. Yo soy Víctor Dilonel Gurú y para mí es un grato placer estar en contacto y en conexión con ustedes, pidiéndole que se suscriban a nuestras cuentas y canales, comenten, compartan, denle like y clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que colguemos un video usted sea parte del disfrute del mismo. Señores, estamos en edición especial, programa de edición especial, donde aquí es un filete sin hueso. Y si aparece una estillita, chúpesela porque se la va a gozar. Vamos a hablar en esta ocasión de Garrett Anderson, jugador de Grandes Ligas ya retirado, un jugador icónico que vio sus mejores años con los Angelinos de Anaheim o los Angels de California, donde usted quiera. Donde lo importante es que Garrett Anderson tuvo una carrera interesantísima y la cual pues vamos a conocer de manos del Greña, Carlos Almanzar. Muy buena, hermano. Bueno, gracias, Víctor. Como siempre, un placer estar por acá. Saludamos al ingeniero Wellington Jiménez, que es el hombre que nos da el soporte técnico acá. Ha hecho un gran esfuerzo para tener todo esto y pues, poder comunicarnos con ustedes de la mejor manera posible. Siempre estamos rodeados de artículos. Miren esto de la NBA. Tenemos una pelota de béisbol por aquí. Hey. Tenemos nuestro reloj de arena. También. Ahí. Cuando se acabe la arena, entonces se acaba. Tenemos aquí atrás los palos de golf. Bueno, pues nada. Antes de hablar un poquito de la carrera de Garrett Anderson, hablar un poquito de su personalidad, porque era un hombre como callado, decente, y por eso no chocó tanto que muriera a la edad de 53 años, tan joven. Dice un compañero del Darren Erstad, no sé si Víctor se acuerda de ese jugador, que es comentarista ahora, Darren Erstad, compañero de Garrett Anderson, dice él, bueno, yo fui compañero de cuarto cuando viajábamos fuera de la ciudad, cuando visitábamos otros equipos para jugar, ¿verdad? Otras ciudades. Y él hablaba muy poco. Oigan eso, ni siquiera conmigo, que era su compañero de habitación. Porque los jugadores, ustedes saben que comparten habitaciones, ¿verdad? Aquí van estos dos jugadores, en aquel otro van dos, así. Y él hablaba muy poco, muy poco. Fue gradualmente que él comenzó a abrirse un poquito para comunicarse, ¿verdad? Para que se conociera un poquito, porque es tu hermano. Un ser humano con el que tú te pasas 7 meses cada año es como tu hermano. Sí, porque si te da una sirimba, ¿qué le pasó? Se desmayó Carlos. Son tus amigos que están ahí los que te van a ayudar, son tus hermanos. Y ni aún así él era muy comunicativo. Garrett no era muy comunicativo. Según declaraciones de Darren Erstad y otros jugadores. Pero después él comenzó a abrirse un poquito, porque después hasta fue comentarista. Él llegó a ser comentarista del equipo de los Angelinos, de Los Ángeles de Anaheim, que es como se llama ahora. Hay otra cosa que recordamos. Hay una señora que era la que ayudaba a la esposa de Garrett Anderson con el cuidado de los hijos. Y dice, cuando ella supo de la muerte de este hombre, quedó devastada, porque dijo, yo no había visto un hombre, un ser humano tan bueno, tan noble, con todo y sus millones, porque llegó a ganar millones de dólares. Ese señor tenía siempre los pies sobre la tierra. Garrett Anderson era un hombre humilde, sencillo, buen trato, un gran respeto. Y yo los años que estuve con esa familia son para mí inolvidables. De manera que estoy destrozada, dijo esta señora que, repito, trabajó en el hogar de Garrett, que vivía ahí en California, que se quedó por ahí viviendo en California. Bueno, hay muchas imágenes, fotografías de él con el actual propietario, Artie Moreno, que le tenía un aprecio, un respeto increíble a Garrett. Pero nosotros, mientras vamos viendo, mediante el apoyo del ingeniero Wellington Jiménez, algunos números, ahí está, gracias. Agradecemos a Baseball Reference. Decir que 3 veces fue al Juego de Estrellas, ayudó a los angelinos a ganar la Serie Mundial del 2002 y fue declarado jugador más valioso en el Juego de Estrellas del 2003. Tiene marcas, récords de la franquicia de los angelinos de partidos jugados
con 2.013. Turnos, 7.989. Hits, 2.368. Anotadas, 1.024. Impulsadas, 1.292. Total de bases alcanzadas, 3.743. Extra bases, 796. Sencillos, 1.572. Dobles, 489. Grand Slams, sopló 8. Cuadrangulares con bases llenas. Impulsadas en un juego, 10. Y partidos consecutivos con por lo menos una remolcada, 12 juegos en fila india con por lo menos una impulsada, así como cuadrangulares conectados por un bateador zurdo de esta organización, 272. Es decir, estamos hablando de un jugador extraordinario, porque tener esos números no es tan fácil, señores. No es tan fácil. 17 temporadas, creo que 15 fueron con Anaheim, luego pasó a los Bravos de Atlanta y finalmente terminó con los Dodgers de Los Ángeles. Pero, como pasa muchas veces, tú vuelves a trabajar en calidad de asesor especial, comentarista de radio, televisión, a lo que fue tu hogar. Y el hogar de él fue básicamente el de los angelinos de Los Ángeles de Anaheim. Él era oriundo de California, de hecho. Sí. Y ahí tenemos esos datos de él. Bueno, miren los numeritos. Ahí está, temporada por temporada, comenzando en el 94. Tenía 22 años de edad. Claro, ahí solamente tuvo 13 apariciones al plato. Y después comenzó, y al final está el resumen total de los 17 años de este monstruo del béisbol. Decir que en abril 13 del 2004 le dieron un contrato de una extensión de 4 años por 48 cañones. Espérate. De los grandes, 48 millones de dólares en el 2004. Esto incluía una opción del equipo para el 2009 y un buyout de 3 millones de dólares. Un buyout es que, mira, al equipo no le interesa ya tus servicios, pero como te quedan un año, lo que sea, un año de contrato, por ejemplo, o la opción esta, vamos a darte 3 millones de dólares, te vas y ya te desvincula. Una liquidación. Como se dice Vamos ahora. a liquidarte con esos 3 milloncitos de dólares. Que no me gusta, el profesor Wellington me lo recuerda, que no me gustan esas cartas cuando tú estás trabajando en un sitio y te llaman que pase por recursos humanos. Entonces, a las 4 de la tarde. Un viernes. Entonces te dan una carta donde dice, usted ha quedado desvinculado. Pero esa expresión de desvinculado no tiene más de 10 años. No, yo lo sé. Antes era cancelado. Por eso eso es nuevo, eso es nuevo. Me gustaría decirle a la persona que me da la carta, ¿usted podría explicarme lo que significa desvinculado? Decir, Carlos, que la carrera de Garrett Anderson durante esas 17 temporadas resulta interesante porque he estado mirando los números por dentro y tiene números y uno se pregunta, ya después ahora de su muerte pudiera ser que sea considerado por el comité de veteranos para Salón de la Fama. ¿Por qué? Porque tiene métricas interesantes. Él no es un jugador, no fue un jugador extraordinario, pero sí estuvo como, según he estado mirando los números y analizándolos, él ha estado como estuvo un poquito por encima del promedio. Entonces eso lo hace estar dentro de un rango de jugadores en los cuales tú te pones a pensar. ¿Por qué? Bueno, Víctor. Porque Grandes Ligas, para tú ser un Salón de la Fama, tú tienes que haber conectado 3.000 hits, pero él tuvo 2.500. Vamos a compartir esto, Víctor, que estuvimos anotando en nuestra mascota. Dato por dato. Espérate. Claro, porque el profesor Wellington Jiménez nos dice, Carlos, ten tu mascota siempre. Hay mascota peligrosa, ¿viste? Miren, Mena tiene mascota peligrosa. Oigan esto. Tenía mascota peligrosa. Vamos a repetir 3 veces el juego de estrella. Más valioso juego de estrella en el 2003. La publicación de Sporting News, que todavía se sigue editando, lo escogió novato del año en el 95. 2 veces ganador del bate de plata
2002 y 2003. Quedó en el top 10, entre los 10 primeros en la votación para el más valioso, quedó en cuarto lugar en el 2002. El año en que ganó Serie Mundial. Exacto. Del 97 al 2003, solamente quedó detrás de Derek Jeter en hits, entre todos los jugadores de grandes ligas. Campeón mundial, la Serie Mundial en el 2002, ganó el Derby de cuadrangulares y fue el más valioso del Juego de Estrellas, conocido como el premio Ted Williams. Así se le llama al ganador del más valioso en el Juego de Estrellas. Usted ha sido ganador del premio Ted Williams en el 2003. Líder de la Americana en doble en el 2002 y 2003. Tiene el récord de más remolcadas. Rompió la marca de Tim Salmon en el 2005, que era su compañero de equipo, ¿verdad? Él tiene la marca de remolcadas del equipo. También el récord del equipo de más impulsadas en un juego con 10. Eso ocurrió el 21 de agosto del 2007. Partidos consecutivos con una impulsada 12. Lo completó en septiembre 7 del 2007 y disparó su hit número 2000 el 1 de julio del 2006. Conoció a su esposa Teresa en el bachillerato, tuvieron 3 hijos y murió, reiteramos, el 16 de abril de este año, después de experimentar una emergencia médica en su hogar en Newport Beach, California. Bueno, hemos tratado de averiguar, ¿verdad?, qué pudo haber pasado, si tenía alguna dolencia congénita, que ustedes saben que la medicina a veces es misteriosa, porque recuerden, cuando el presidente Joe Biden terminó su periodo y entra Donald Trump a su segundo, una de las cosas que se le detectaron al presidente Biden fue un cáncer de próstata, que tenía muchísimos años ahí. Y él nunca se lo detectaron, se sintió molestia, nada. Y a veces ocurre, con muchos atletas ha ocurrido, que tienen dolencias cardíacas escondidas ahí, que no se pueden detectar en las mediciones, las pruebas de esfuerzo que se hacen. Y uno no sabe, ¿verdad? Digo, estamos especulando, ¿verdad? Porque uno no conoce la vida, lo habitual, el día a día de nadie. A veces una preocupación te mata, ¿eh? Una preocupación, algo que te mortifica, sí. Te mata. Se dice que la mayoría de los problemas cancerígenos vienen por el estrés fundamentalmente, claro, y la tensión de la gente. O sea, eso hace que tu cuerpo segregue una serie de endorfinas de químicos, y de químicos dañinos que son dañinos y que te afectan, se focalizan en cierta parte del exacto, cuerpo. que son lo contrario a si tú tuvieras pensamientos positivos. Relajante. Espera que el cuerpo y los músculos comienzan a fluir. Por eso que se recomienda, y a nosotros nos encanta hablar de esto, porque tenemos muchos años leyendo de eso. Hemos estado en esa búsqueda de la... Y para compartirlo con la gente, cada cosa que vamos leyendo, de ayudar a la gente a que lleve una vida más saludable, más sana, más alegre. Mire, todos pasamos periodos difíciles, económicos, sentimentales, depresiones, existenciales. Aguanta. ¿Qué sentido tiene la vida? Eso es una prueba dura de existencia. Exacto. ¿Por qué creen ustedes que la mayoría de la gente no puede estar sin algo, un radio prendido, un celular, una cuestión, y durar 10 minutos en silencio total? ¿Por qué creen ustedes que no? Porque es de lo más difícil. Porque hay que tener la mente ocupada. Exactamente, Víctor. Porque hay que tener la mente ocupada en algo para no pensar. ¿Y por qué creen ustedes que se abusa del alcohol y de las drogas? ¿Para qué? Para neutralizar esta máquina que genera 70,000 pensamientos cada día. Porque yo lo cuento, Víctor, yo lo cuento. Yo lo voy anotando. Pensamiento número 1, una rayita. Número 2, 4. Pero todos los psicólogos del mundo saben que generamos cada ser humano aproximadamente 70,000 pensamientos cada día, y la mayoría son para mortificarnos, repeticiones. Con excepción del ingeniero Wellington Jiménez, que hay que felicitarlo porque en el mes de abril el cumpleaños, ¿verdad? Así que unas felicitaciones para él.
bizcocho quizás no habrá, pero le buscamos unos pastelitos y una cosa. Él siempre dice, para todo problema él tiene una solución. Por dinero no te preocupes, Carlos, que no hay. Entonces, a partir de ahí, él tiene esa solución. Y por eso yo hago un símil y me río mucho así para adentro, porque en Asia, especialmente en Japón, hay mucha gente entre los 35 y 42 años. Hay una alta de suicidio, una tasa altísima de suicidio. Sí. Y sucede cuando se ha investigado que es que la gente, ¿y por qué se suicidan tanta gente entre esta edad? Bueno, porque ellos se hacen profesionales antes de los 25, ya antes de los 30 tienen hijos, familia, carro, si van a tener hijos, porque muchos de son sociedades tan avanzadas que Un hijo es mucho, y a veces deciden no, me junto con aquella, con fulana, y ahí lo dejo. Entonces, son gente que cuando vienen a llegar a los 35, 36, 37, encuentran que ya tienen su vida todo realizado y llega un momento que llega ese vacío existencial ¿Y ahora qué? y no le encuentra sentido a la vida. Exacto. Entonces, como que levantarme, ¿para qué? ¿Para qué estar vivo? Y lamentablemente atentan contra su vida. Hay gente que llegan a cometer el acto y por suerte hay otros que logran salvarse y tienen que entrar en sistemas de recuperación. Yo digo, por suerte el dominicano no tiene mucho ese problema porque mientras haya mujeres, romo y demás, y música y dembow, eso va a tener, y a los foques y demás, eso va a tener mucha gente entretenido. Pero también ahora recuerdo, Víctor, que coincidió con la muerte de Garrett Anderson, Ajá. la muerte del gran jugador de baloncesto brasileño. Acuérdate, el que está, al que llamaban Holy Hand, mano santa, Oscar Smith. coincidió prácticamente el mismo día murió Oscar Schmidt, que está en el Salón de la Fama del baloncesto. De Naismith. Sí, que recuerden, es un Salón de la Fama que no se limita a jugadores profesionales, no, ahí hay gente que brilló en las universidades, que brilló en selecciones nacionales. Recuerden que en el 1987 Oscar Schmidt llevó al equipo brasileño a ganarle la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, nada más y nada menos que a la potencia. A la potencia. Gañán, decía el portugués, gañán, porque, o sea, sus compañeros diciéndole, gañán, o sea, ganamos, o sea, como diciéndole a él, oye, pero es que fue un tipo sumamente extraordinario y era un jugador que en los 80 arrasó. De verdad que son de esas grandes leyendas Y no podíamos dejar que se destacaron y que él, pues, a nivel profesional era un tipo, y de hecho, y eso quisiera en algún momento hacer hasta un programa, y entiendo que tú eres una de las personas idóneas para eso, de establecer, porque mucha gente habla del presente, pero a veces yo digo, lamentablemente en el baloncesto del pasado, de los 60, cuando tú tenías estos jugadores, los Will Chamberlain, que te cogían 50 rebotes, 50 rebotes, y te tiraban. 100 puntos en un juego. Entonces, no, que fulano es mejor, que digo, para mí, yo digo que una cosa es el que más relevancia tiene o el que más hace y otra cosa, pero el mejor, eso es muy subjetivo. De todas maneras, destacar esta carrera de Garrett Anderson de 17 temporadas. Quiero decir antes que nos vayamos, que la causa de la muerte de Garrett todavía no se había determinado, ¿verdad? Y que la causa de la muerte de Oscar Schmidt duró 15 años luchando contra un tumor en el cerebro. Lo sometían a tratamientos, se mantenía vivo, hasta que lamentablemente falleció casi el mismo día que falleció Garrett Anderson, a la edad, Oscar Schmidt murió a la edad de 68 años. Dos pérdidas grandes, importantes del mundo del deporte que quisimos compartir con ustedes, porque son figuras que no van a perecer nunca, porque se quedan como modelos a seguir, modelos por su comportamiento, tanto en la cancha, en el terreno de juego, pero también como seres humanos, que es lo más importante. Hay que ser un ser humano bueno, humilde, sencillo, compasivo con el otro, tolerante, perdonar.
Todas esas cosas las debe tener un buen ser humano. Y qué raro que los que tienen ese comportamiento viven más felices, los que son agradables, sencillos, humildes. A veces me dicen a mí, Carlos, pero yo veo como que tú te pones a hablar con todo el mundo sin importarte que sea el que recoge la basura aquí. Y digo, ¿y qué tú quieres que yo haga? Porque es un ser humano igual que todo el mundo. Eso me lo dicen en todos los sitios. Digo yo. Pues son seres humanos igualitos. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que él es pobre, que él no tuvo la oportunidad de estudiar, prepararse o trabajar en una compañía grande. Son seres humanos, señores. Y siempre aquí en nuestras visitas a Orlando Méndez Un Show vamos a destacar, Víctor, todos aquellos grandes atletas de gran corazón, gente buena, gente noble, que usa su rol, su trabajo como figura pública, en este caso del deporte, lo utiliza para hacer el bien. Eso está lleno, señores, ese mundo está lleno de miles y miles de grandes atletas de todos los deportes. Con muchas historias. Muchas historias llenas de humanismo, cargadas de esa parte humana, porque a la larga, ¿qué? Es lo único importante. Ok, tienen sus millones, tienen sus mansiones, tienen sus varios vehículos deportivos mandados a hacer a la fábrica, y todo eso está bien porque tienen la facilidad. Pero cuando se mueran no se lo van a poder llevar. Exactamente. Entonces, nosotros promovemos por eso el altruismo. Exacto. Y todas esas cosas importantes. Mucha gente se preguntará que quién es Oscar Smith. Y Oscar Smith para mí ha sido uno de los más emblemáticos jugadores latinoamericanos. Bueno, debe ser, sí. Brasileño, ¿verdad? Latinoamericano. Aunque un apellido alemán. Sí, muchos se preguntarán, ¿y por qué nosotros nunca lo vimos en la NBA si era tan extraordinario? Porque fue un jugador de más de 30 puntos por partido, tenía un talento excepcional, sin embargo, él coincidió en el draft del 84, donde estaba Michael Jordan y estaban otros grandes. ¿Tú sabes en qué posición le tocó a él? Y quizás por no haber jugado en Estados Unidos, o sea, si él hubiese jugado en Estados Unidos, quizás hubiese sido más conocido en una universidad norteamericana, tuvieran los datos. No es como ahora, señores. Antes todo se manejaba era por carta, ni siquiera el internet en ese tiempo, en el 84. No había las estadísticas. O sea, no había la facilidad de tener ahora. Exacto, déjame ver. No. Entonces, ¿qué sucede? Él le tocó la posición número 131 del draft. Entonces, posiblemente eso impidió, teniendo todo ese gran talento, de ser una figura conocida y de que algún equipo de la NBA se interesase. Y con él ha pasado igual con muchos otros grandes jugadores que han descollado en otras ligas, que pudieron haber arrasado en la NBA, pero que lamentablemente no llegaron. No tuvieron como el toque de... Ahí es que mucha gente dice que la suerte no existe. Y yo digo que bueno, ¿qué es la suerte a veces? Es como la oportunidad junto con la preparación. Claro. Entonces Oscar Smith estaba preparado, altamente calificado, pero quizás no le llegó la oportunidad de haber sido una selección bajita que pudiera ser visto por un equipo y poder haber jugado. Hay cosas, Víctor. Recordamos cuando Hugo Cabrera fue probado por el equipo de los New York Knicks en la NBA. El inmenso. Un simple detalle en la mesa donde estaban conversando allá en las oficinas de la empresa que era la propietaria de los New York Knicks, Golf and Western, en esa época. Que la Golf and Western fue la propietaria del Central Romana en una ocasión. Paramount Pictures. También. En el estudio de cine, ¿verdad? Bueno, pues parece que Hugo tuvo un altercado, hablando de forma un poco descompuesta con alguien ahí. Y eso, lamentablemente, no permitió que él estuviera ahí. O sea, lo que hablábamos de Jackie Robinson y el torpedero cubano que fueron a ver primero que él. Exacto. Que dijo, si usted me insulta, usted me escupe a mí, porque yo soy negro. Y yo lo mato.
Entonces, Y ahí dijo Branch Rickey, este no puede ser. lo que pasa es que hay un concepto, Carlos, que tienen las organizaciones, y eso tenemos que aprenderlo. Los equipos se ven como un comercio, como un negocio que tiene una gran vitrina. Una corporación. Y donde tú tienes que vender no solamente atletismo. Bueno, acaban de vender a los Padres de San Diego 3.9 mil millones de dólares. Es decir, 3 billones. Exacto. 3.9 con B, billones. 3.900 millones de dólares. La compró él y su esposa, el propietario del equipo de fútbol Chelsea. Oigan, un señor José E. Feliciano. El latino, que no es el cantante, que no es el cantante. Yo le meto la E en el medio. José E. Feliciano, puertorriqueño. Sí. Y su esposa son los propietarios ahora del... Claro, en junio, en el mes de junio, el consejo, el board de propietarios de Major League Baseball tiene que aprobar esta venta. Sí, Por 3.9. pero generalmente cuando esos tópicos ya salen a relucir es porque básicamente se han cumplido una serie Sí, por lo primero de que parámetros. El perfil. El perfil del comprador. ¿Quién es que va a Ah, comprar? pero espérate, estoy hablando de un multimillonario que tiene un equipo de la Premier League. Él es el dueño del Chelsea. Sí, pero ¿qué ha hecho? Espérate, vamos a ver si ha tenido algún incidente reciente, Es un mafioso. si ha tenido violencia doméstica, Todo. si esto, o sea, todo. ¿Por qué? Porque hay que cuidar el negocio. Bueno, y, eso eso, es récord, ¿eh? y eso lo hablamos. Esos 3.9 billones es el récord hasta ahora que se ha pagado, la cantidad más grande que se ha pagado por una franquicia de béisbol de Grandes Ligas. Creo que el anterior había sido 2.4 porque los Rays de Tampa fueron vendidos el año pasado también, pero por 1.6 billones. Pero hay otro equipo que ahora se me escapa que tenía el récord 2.4. En béisbol. Porque en NBA los Celtics fueron vendidos el año pasado y llegaron a estar cerca de los 6 billones. Sí, sí. Ay, imagínate. Después hubo otra negociación de otro de los equipos y entonces hay ahí, bueno, ahí está Oscar Schmidt, conocido como Mano Santa, Mao Santa en portugués, era que le decían, Holy y Hand. Holy Hand en inglés. acumuló 49.737 puntos en 29 años de carrera, tanto en la selección nacional brasileña como con los equipos allá. Y LeBron llegó a 50,000 fue hace un año y pico, fue. Y él fue el máximo O sea, anotador histórico antes de que LeBron, en el 2024, pues entonces Oscar Schmidt destacó por sus premios olímpicos. Él promedió 42.3 puntos por juego en el 88. Tuvo éxito en la liga italiana y brasileña. Récord olímpico, máximo anotador con más de 1,000 puntos en Juegos Olímpicos. En Seúl, en el 88, promedió 42.3 puntos por juego. Marca personal de 55 puntos contra el equipo de España. Total de puntos 49.737 en su carrera, superando la marca de Kareem Abdul-Jabbar antes de ser superado por LeBron James. Salón de la Fama, ingresó al Salón de la Fama de la FIBA en el 2010. Trayectoria, jugó en total 5 Juegos Olímpicos. Imagínense, son cada 4 años. O sea, consecutivo, en 20 años duró, Con Brasil. fue longevo. Estuvo en la Liga ACB de España. Ahí promedió 28.3 puntos por partido. En su caso, ¿verdad? En el llamado Fórum De Valladolid, de Valladolid. Ahí. en España. Bueno, pues nada, algo interesante ahí de la carrera de Oscar Schmidt, un hombre gran jugador que lamentablemente falleció después de 15 años luchando contra un tumor en el cerebro. Pero yo me sorprendí cuando estaba leyendo la información, ¿verdad? Oye, pero qué tiempo duró, y los tratamientos aquí, el tratamiento allí. Tenía 68 años cuando murió Oscar Schmidt. Bueno, es así, hemos hecho un gran paneo, un recorrido deportivo, una cabalgata, acá en este programa Orlando Méndez es un show. Recordarles que si no está suscrito,
Este es el momento para que te suscriba, comente, comparta, dale like y clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que colguemos un video puedas disfrutar del mismo. Como siempre, en esta edición especial, agradecer a Wellington Jiménez en los controles, a mi compañero de set, Carlos Almanzar, alias El Greña, y a un servidor, Víctor Diloné, el Gurú. Recuerden que estamos activos en las principales redes y siempre estamos llevándole a usted el mejor contenido deportivo para que usted esté al tanto, no solamente de los sucesos puntuales que son los datos de los scores. Nosotros también somos historia, somos anécdota y somos mucho más. Orlando Méndez es un show, se despide de ustedes en esta edición especial. Pasen buenas, bendiciones, bye bye.